Bueno, si uno mira el sistema educativo como sistema, separado de la sociedad, separado, lo hago artificialmente, uno puede descubrir que el sistema educativo es una pirámide. Ingresan 1,5 millones y egresan unos 4. De modo que a esta pirámide le podemos agregar una pirámide complementaria, al revés, que va aumentando la cantidad de quienes pertenecen a ella, de los desertores del sistema educativo, es decir, de los fracasados del sistema educativo. De modo que el sistema educativo como tal, todavía históricamente hablando, es un sistema hecho para egresar fracasados y no titulados. Los titulados son los menos, los fracasados son los más. Esa es la realidad histórica del sistema educativo, mientras se encuentre separado de la sociedad. De modo que, ahora, superar ese sistema, sumarlo a la sociedad en su conjunto, es un problema histórico a resolver. Sin embargo, fíjense bien que la tecnología de repente hace descubrimientos. Porque Internet, de alguna manera, Internet, las redes, nos están permitiendo que se haya surgiendo un sistema educativo de autoformación entre la gente que se comunica. Obviamente la gente que maneja Internet y tiene computador, que no es toda la sociedad, sino una parte de la sociedad. Ahora, si le preguntan a uno, ¿cuál es la sociedad actual? Bueno, es una sociedad en la que estima la individualidad y la diversidad. Pero ¿cómo es posible que esa sociedad que tiene basada en la individualidad y en la diversidad, somos diversos, dice la gente, se una de repente en algunas situaciones? Es decir, ¿es posible que la diversidad y la individualidad se unan para algunos propósitos? Sí. La solidaridad, por ejemplo, es así. Entonces, el problema de que la sociedad adquiera determinados matices, determinada forma de ser, depende de la situación que se plantee. Si uno piensa en el tiempo que plantearon ustedes de la Unidad Popular, de la ENU, bueno, había 3 corrientes de pensamiento frente al problema del rol de la educación en la sociedad. Estaba el punto de vista marxista, si leemos un título, que sostenía que la escuela era un aparato ideológico del Estado y de quien dominaba el Estado. De manera que una minoría burguesa, a través de la escuela, adoctrinaba al conjunto de la sociedad. Era un aparato ideológico, que se sumaba a otro aparato ideológico, como los partidos políticos, los propios sindicatos, estaban controlados desde arriba. Hoy día los medios, porque la cultura que tenemos no es de la escuela. La cultura que tenemos nosotros en este instante, dominando la sociedad, es la de los medios. Es lo que te dice la televisión, hay candidatos de la televisión, es lo que te dicen los periódicos, es los que dejan para pagar el periódico, principalmente la televisión y la radio. Eso es lo que domina. O sea, hay realmente varios subsistemas educativos, pero son aparatos ideológicos para controlar la sociedad. Le corresponde a un proceso de cambio hacia otro tipo de sociedad usar la escuela como aparato ideológico, sí, indiscutiblemente. ¿Cuál fue la situación fuera de esta tendencia marxista en los años 70, 73, para darle un lugar? Al lado de él estaba la tendencia de Freire en educación, tenía gran prestigio. La educación como liberación del ser humano, pero la liberación desde el punto de vista del espíritu, del alma. La liberación desde el punto de vista económico no se lo planteaba Freire totalmente. Después se hizo una autocrítica, cuando descubrió que además de la posibilidad de liberarse el alma y el espíritu, estaba un problema de las clases sociales. Es decir, que había contradicciones, que la diversidad la agrupaba en clases sociales según el lugar económico que se jugaba en la sociedad. Y que cada clase tenía obviamente sus intereses, sus ideales, sus puntos de vista, sus costumbres. Entonces, Freire agregó a la liberación
individual, personal, humana, espiritual, la liberación social. Era otra corriente del pensamiento. Ilustraba toda una tendencia. Y estaba la otra tendencia desarrollista, de que por medio de la planificación podía conducirse la educación, la escuela, y llevar a la sociedad a una mejora, a un progresismo económico, a un desarrollismo económico. Claro que un desarrollismo dependiente de que controlara mundialmente el aparato económico, el imperialismo. Esa era la línea desarrollista. Estas tres líneas se dieron. ¿Cuál fue la línea que eligió claramente el gobierno de Allende a través de la ETA? El camino de la democratización. Nosotros veíamos, y lo decimos en los documentos de aquella época, y yo todavía me suscribo a ello, que nosotros pretendíamos transitar de la sociedad capitalista a una sociedad socialista. Es decir, el gobierno de Allende nunca fue un gobierno socialista. Ni las medidas que tomó Allende fueron socialistas. Fueron de transición hacia el socialismo. Entonces, la transición al socialismo, ¿cómo se puede cumplir? Con la fuerza mayoritaria de la sociedad. Y esa fuerza mayoritaria de la sociedad se expresa a través de un proceso de transición. Y en la escuela de la ENU, lo fundamental eran los consejos de educación, para sumar al pueblo, a la mayoría popular, a resolver el problema educativo con sus propios pensamientos, su propia cultura, sus propios intereses, sus propias necesidades. Era una escuela para formarse en respuesta a las necesidades culturales, que dependen de la necesidad de vivir, de la necesidad de producir. De modo que, entre las tendencias que se dieron, elegimos este camino, el de la democratización del sistema. Esa fue la búsqueda para unir el problema educacional al problema de la crisis de la sociedad. No sé lo que les corresponde hacer a ustedes hoy día, no estoy tan viejo ya. A mí me corresponde hablar del pasado y hacerles presente el pasado, a ver si lo superan ustedes con un presente distinto. Eso le corresponde a la gente joven. Gracias, don